liberalismo hoy, como bien decíamos, va creciendo cada día en Argentina y sobre todo en estos días de pandemia cada vez la libertad se va valorando más. Así que obviamente hoy agradecemos la destacada visita a Neuquén del doctor Alberto Venegas Lynch, hijo. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Sabemos que nos están acompañando muchos jóvenes libertarios. Como disparador te vamos a preguntar y que vos nos digas con tus palabras, ¿qué significa ser libertario? Bueno, yo empezaría tal vez por una cuestión semántica de poca monta, digamos. A mí me gusta más la palabra liberal, como la definí hace ya mucho tiempo en uno de mis libros. El liberalismo es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, y el test para mostrar los grados de tolerancia es cuando no compartimos el proyecto de vida del vecino. Si no hay lesión de derechos, todos los proyectos, por más que nos parezcan disparatados, incluso repugnantes, hay que respetarlos si realmente somos liberales. Además, y por otra parte, me parece que es importante subrayar que los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único, de modo que tenemos distintos criterios, los cuales intercambiamos. La palabra libertario ha sido un invento, si se quiere, en Estados Unidos, porque la palabra liberal fue expropiada, aunque hay autores como Milton Friedman que han insistido hasta último momento que debe de rescatarse la palabra liberal. No es un tema muy central, pero dentro del espíritu liberal caben una serie de descubrimientos. Uno de mis libros se llama En ebullición, precisamente para subrayar que no hay palabras finales. Uno de los lemas que más me atrae, o el moto de la Royal Society de Londres, es nullius in verba, quiere decir no hay palabras finales. Es un proceso, y como nos ha enseñado Karl Popper, el conocimiento tiene la característica de la provisionalidad, abierto a refutaciones, de modo que no hay en esta navegación un puerto final. Son permanentes descubrimientos que hacen y provocan un desafío muy grande y muy gratificante al espíritu liberal. Y en ese sentido, quiero subrayar algo que es poco conocido en la teoría constitucional, y son tres etapas o tres capítulos o tres secciones muy distintas en España. España se ha caracterizado por el autoritarismo, por la prepotencia, por unir la religión con el aparato estatal, a contracorriente de lo que han dicho los padres fundadores en Estados Unidos, que lo han bautizado como la doctrina de la muralla, la necesaria separación entre el poder político y la religión. Sin embargo, hay tres partes, tres estadios, tres actos que son importantes rescatar en España. Primero, en los fueros de Aragón y fueros concomitantes de los siglos XI y XII, que se llamó, lo que establecieron, los juicios de manifestación, que fueron antes del habeas corpus y antes de la Carta Magna de 1215 en Inglaterra. Esto es un punto muy importante a señalar en España. El segundo punto muy atractivo desde mi perspectiva en España es la escuela de Salamanca, llamada la escolástica tardía, o la primera tanda de los estudiantes de Salamanca, que han sido los pioneros de la escuela austríaca. Yo recibí en el 2017 el premio Juan de Mariana en Madrid. Juan de Mariana era precisamente uno de los más destacados filósofos, juristas, economistas de esa escuela de Salamanca, que sentaron
esas bases, que hubo en cierto sentido un pequeño cortocircuito con la escuela escocesa, Adam Smith, Hume, Ferguson, por razones también religiosas, porque lo de la escuela de Salamanca eran católicos y eran puritanos, como es sabido, lo de la escuela escocesa. Pero la tercera etapa, el tercer segmento o el tercer acto, es la segunda tanda de estudiantes en Salamanca que fueron los diputados en las Cortes de Cádiz, de la Constitución Liberal de 1812 en Cádiz, que dicho sea de paso, y me parece muy importante subrayar, que ese fue el bautismo de la palabra liberal como sustantivo. Hasta ese momento se utilizaba liberal como adjetivo, como una persona bondadosa y generosa, desprendida. Los liberales frente a los serviles en esa disputa en la Constitución del año 12 se bautizó, como digo, la palabra liberal, y dicho sea de paso, vinculado a la situación argentina, es muy importante también destacar que Juan Bautista Alberdi y los constituyentes en la Argentina tomaron como base, además de la Constitución de Estados Unidos, desde luego, la Constitución de 1812 de Cádiz. Entonces, ese aspecto poco conocido en España me parece de interés señalarlo. Ahora, cuando me presentaba o introducía Darío recién, mencionó el tema de la pandemia. Bueno, hay distintas facetas en esta cuestión de la pandemia. Una faceta es, tal vez por accidente, o como una consecuencia no querida o no buscada, dentro de la desgracia enorme que a todos nos envuelve de la pandemia, el tema del teletrabajo. El teletrabajo, es decir, trabajar fuera de las oficinas o trabajar en sus casas, va a producir una revolución notable. ¿En qué sentido? Bueno, primero en la parte más, si se quiere, pedestre, en la parte arquitectónica o de construcción. Nadie va a destinar mucho cemento para hacer oficinas cuando la gente trabaja desde sus casas. De manera que hay un cambio ahí en la estructura inmobiliaria. Pero más importante que eso, la gente va a tender, y está atendiendo desde hace un tiempo, y ahora se agudiza, a salir de las urbes e ir a lugares o zonas rurales, zonas más abiertas. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa, como han señalado autores como Tocqueville, como Gustave Le Bon, en la psicología de las multitudes, Tocqueville en la democracia en América, han señalado que allí donde hay conglomeraciones de gente, las zonas urbanas, empieza el fenómeno de la masificación, que es un fenómeno contagioso y que tiende a opacar al individuo en aras del grupo. Y como dice Gustave Le Bon, en las multitudes no se acumula talento, sino estupidez. Y aparecen, también como consecuencia de la masificación, aparecen los líderes, una palabra que a mí me parece tan repugnante como militante, que viene de obediencia debida y de estructura militar y verticalista. Líder me hace acordar al Duce, al Führer. Me parece que cada uno tiene que liderar su vida, incluso dirigentes no me resulta. En todo caso, si hay que emplear alguna expresión, yo emplearía la expresión referentes, es decir, gente que sube la vara, que tiene grandes valores morales y que es interesante emularlos o imitarlos. Ahora, si es cierto, y esto no es una cosa determinista, desde luego, pero sí es cierto que influye el fenómeno de la masificación en las urbes, y la masificación tiende a atenuarse, casi a desaparecer en zonas rurales o zonas abiertas. Tenemos aquí dos perspectivas distintas. Podemos decir, como decía Jefferson en una carta
a John Taylor, estamos hablando del siglo XVIII, le decía, tratemos de no imitar a Europa, donde todos se están apiñando en las ciudades, porque nos vamos a corromper igual que ellos. Y se estaba refiriendo Jefferson precisamente a este fenómeno. Entonces, si es cierto que en las grandes ciudades ocurre el fenómeno de la masificación y de los líderes y de lo colectivo y, digamos, la consecuencia, el veneno estatista, es cierto que en las zonas rurales se invita más al pensamiento independiente. Casi diría también, para volver a cuestiones de arquitectura, que ninguna de estas cosas son deterministas, desde luego, pero influyen incluso en la forma de vivir en las zonas rurales. Vivir en casas no es lo mismo que vivir en departamentos. La casa tiene una personalidad y una individualidad que no tiene el apartamento, que en general se subsume en el promedio, digamos. Entonces, la gran conclusión que se ha esbozado en distintos medios de este fenómeno es un cambio en el mapa electoral. Como consecuencia del teletrabajo, va a haber una inclinación o una tendencia a salirse de la cuestión centralizada, estatista, a más un espíritu liberal, si se quiere. Eso es una gran esperanza y además esto ha sido una consecuencia, como digo, que se ha acelerado de la pandemia. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora con el Zoom, esto es una consecuencia de la pandemia, es el lado del activo, si se quiere, de la pandemia. Yo personalmente, y hago una referencia personal, tengo cierta alergia a las aduanas, a las migraciones, a los aviones y toda esa parafernalia, y creo que los viajes habría que limitarlos para el placer, no para el trabajo. Antes yo iba, digamos, o a Chile, o a Paraguay, o a Santa Fe, o a Mendoza, o lo que fuera, además de tener que esperar, y los aviones, y las cancelaciones, y los hoteles, y todo lo demás, un éxito de la reunión, una sala llena de 800 personas, era un éxito notable. Sin embargo, por Zoom, uno da una conferencia y hay 17.000 personas de distintos lugares y de distintos países. Entonces, creo que esto es una cosa que hay que aprovechar y se está aprovechando desde luego. Yo doy clases por aulas virtuales, conferencias, reportajes, como ahora, sin moverme de mi biblioteca, y eso me ha facilitado enormemente la vida. Ahora, viene otro costado, si se quiere, de la cuestión de la pandemia. Y es un problema muy controvertido y difícil, pero es el siguiente. En esta instancia del proceso de evolución cultural, consideramos que el monopolio de la fuerza que llamamos gobierno es para proteger los derechos de la gente. Estamos viendo que lamentablemente muchos de los gobiernos, que teóricamente son para proteger los derechos de la gente, los conculcan, y la gente tiene que defenderse de los manotazos del Leviatán en lugar de respaldarse en alguien que los protege. Pero digamos, hecho esa nota a pie de página, digo, la función es proteger los derechos de la gente. Ahora, cuando alguien le tira ácido sulfúrico al vecino, al jardín del vecino, hay una lesión de derechos que interviene el gobierno. Cuando alguien emite monóxido de carbono, está perjudicando los pulmones del vecino y por lo tanto el gobierno interviene. Cuando se contagia a través de un virus, ocurre lo mismo. La función del gobierno es proteger esto. Y como han dicho muchos de los infectólogos, por supuesto no todos, porque hay bueno, malo y regular también ahí, pero digamos de lo que uno le tiene confianza,
es que sostienen, primero están a los manotazos y no saben bien de dónde vino ni qué es el virus este, por ahora. Pero en todo caso, lo que tímidamente dicen es que los lugares de reunión, tipo teatros, estadios de fútbol, en fin, provocan un fortalecimiento de ese virus que en una primera instancia tomaba el tronco respiratorio, digamos, o los pulmones, y ahora ha avanzado a la zona cardiovascular debido a un fortalecimiento, para no decir nada de segundas olas y todo lo demás. Entonces, es función del gobierno el proteger de estos contagios que son una agresión al vecino y de gente que no ha participado eventualmente en esa reunión, pero debido al fortalecimiento del virus lo recibe. Ahora, esto es una cosa. Otra cosa es la arbitrariedad, como ha ocurrido en distintos lugares donde debido al lobby de los futbolistas resulta que se permite un partido de fútbol y no se permite un remero que ande solo. Esta es una cosa absurda, ridícula. Lo mismo se permite los casinos, las ruletas y no el dictado de clases en los colegios. Son arbitrariedades, son manifestaciones de arrogancia y de prepotencia. Es un tema muy difícil que desaparece por completo una vez que aparece la vacuna. ¿Por qué? Porque cuando aparece la vacuna, ya el gobierno no tiene nada que hacer. Es que ustedes, cuando van a contratar a alguien para el mercado laboral, o en los medios de transporte, o en el restaurante, o en los lugares bailables, o en el consultorio, o en donde fuera, si quieren estar protegidos, piden el certificado de la vacuna. Y el que no tiene el certificado de vacuna no entra a ese lugar que es propiedad privada de quien está expendiendo bebidas o lo que fuera. Ya el gobierno no tiene nada que hacer. Pero en esta situación terrible, que no es un problema solo de la Argentina, sino que es un problema del mundo, está este punto que estoy haciendo. Ahora, ocurre que muchos gobiernos, lamentablemente, aprovechándose de la situación de la pandemia, han dado manotazos adicionales a los derechos de las personas, a través de aumentos del gasto público, a través de aumentos de la deuda, a través de aumento en la expansión monetaria, a través de la colonización del poder legislativo, a través de manotazos al poder judicial, a través de abusos de decretos del poder ejecutivo. Y eso no tiene nada que ver con la pandemia. Eso es simplemente un escudo, un pretexto y un disfraz para atropellar los derechos de las personas. Ahora, quiero también agregar, por último, que mi último libro se llama Maldita Coyuntura. Y el libro elabora sobre, sostengo ahí, que comprendo perfectamente que la gente quiere estar informada y que hay quienes proveen la coyuntura. Pero me quejo, y me quejo amargamente, de algunos colegas que viven en torno de la coyuntura, para ilustrarlo en un argentinismo, digamos, en torno de las LELIC. No se los puede sacar de las LELIC. Ahora, con eso vamos a estar igual que perros histéricos en círculos tratando de mordernos el rabo y nunca vamos a abrir horizontes y vamos a abrir nuevos espacios, incluso para mejorar las coyunturas del futuro. En ese sentido, los editores de este libro, que son los corresponsales de Unión Editorial de Madrid, me sugirieron que en una de las solapas pusiera un texto que yo en el cuerpo del libro lo menciono, un texto que me parece muy atractivo, pero muy atractivo, y es de los extremistas de izquierda del Mayo francés de 1968. Es un graffiti en una de las paredes en París que dice: seamos realistas,
pidamos lo imposible. Es una frase a mí me parece fantástica porque las izquierdas, de tanto pechar, de tanto empujar, son realistas porque en gran medida marcan las agendas. Sin embargo, hay partidarios de la sociedad abierta, la sociedad libre o el liberalismo, que son timoratos, que son tímidos, que no se animan a ir al fondo de los problemas, que dicen, no seas exagerado, no hables de A, mejor es hablar de B, que es políticamente correcto. Le corren el eje y va a C, luego a D, a F, a G, etcétera, y pronto están en Z. Yo creo que es nuestro deber el intentar correr el eje del debate, marcando las agendas, y para eso es indispensable darle la oportunidad a la gente a que escuche nuestros argumentos. Y aquí viene una autocrítica que me hago y creo que es bueno que se hagan muchos liberales. Yo creo que en lugar de estar diciendo ¿por qué diablos la gente no me entiende?, es mejor decir ¿por qué diablos soy tan inepto para pasar el mensaje? Y como tendemos a ser más benévolos con nosotros mismos que con los demás, eso calma los nervios, nos hace pulir el próximo texto, nos hace mejorar la próxima conferencia, nos hace presentar de otro modo la próxima clase o el próximo libro, y nos hace mejorar. Yo creo que es importante hacernos esa autocrítica. Y dentro del tono de las autocríticas hay un punto que me parece crucial, que he escrito mucho sobre el tema y que es muy poco explorado por los liberales, en algunos casos desconocido, en otros casos poco explorado por liberales muy amigos y muy bien inspirados y muy fértiles en sus razonamientos, como varios de nuestros colegas que hacen trabajos muy sofisticados, pero no miran el cimiento del liberalismo. ¿Cuál es el cimiento del liberalismo puesto en una cápsula muy apretada? Es que no somos aparatos, no somos solo kilos de protoplasma, no somos solo carne y hueso y materia. Tenemos psique, tenemos mente, tenemos estados de conciencia. Yo empecé hace bastante tiempo a elaborar sobre esto a raíz de un libro que lo recomiendo enfáticamente, que es muy atractivo y tiene un título, bueno, en inglés es The Self and Its Brain, en castellano está traducido por Labor Universitaria, se llama El yo y su cerebro. Eso muestra ya qué es lo que se quiere decir, y es de Karl Popper, como se sabe, filósofo de la ciencia, en un diálogo con John Eccles, que es premio Nobel en neurofisiología. Y sostienen, si fuéramos aparatos, si fuéramos solo carne y hueso, estaríamos determinados por los nexos causales en la materia y por lo tanto no habría tal cosa como libertad. La libertad sería una ficción, no hay libre albedrío, no hay posibilidad de revisar nuestros propios juicios, no habría posibilidad de proposiciones verdaderas o falsas, ideas autogeneradas, no tendría sentido la responsabilidad individual ni la moral. No quiero hacer cosas ad hominem, pero ustedes se imaginarán a quién me refiero, pero un ex ministro de la Corte Suprema Argentina, que es un penalista, determinista, y que sostiene, garantista él, llamado entre comillas, porque no es eso garantía, sostiene que a los delincuentes no hay que detenerlos porque no son responsables de sus actos. Es correcto su silogismo, solo que parte de una premisa equivocada, y es que somos aparatos. Y quiero ilustrar este asunto de los aparatos con algo que a veces con la mejor buena voluntad y la mejor intención lo usamos. Por ejemplo, decimos, ¿qué memoria tiene nuestra computadora? Es un error. La memoria es solo del ser humano. La computadora son impulsos eléctricos programados por el ser humano. Nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, para recordar algo, hacían un nudo en el pañuelo. Y nadie en su sano juicio va a decir
qué memoria tiene el pañuelo. O cuando guardamos nuestros, no sé, artículos en un galpón, no decimos qué memoria tiene el galpón. Incluso el hecho de computar, la computadora no computa, es resultado de los impulsos eléctricos como consecuencia de un programa establecido. Más aún, se utiliza, con la mejor intención también, el término inteligencia artificial. Eso es una contradicción en términos. La inteligencia, el interlegum, la capacidad de entrar y de captar esencias es del ser humano. Hay, por último, en este tema, un matemático que se llama Alan Turing, y decía, bueno, pongamos un tipo con una computadora en un cuarto y dos terminales en cuartos distintos, uno manejado por un fulano y otro sin manejarse, es la computadora solamente. Usted siéntese en la computadora, en esa terminal, haga todas las preguntas que quiere a los dos, y si no nota diferencia, no hay una diferencia entre el ser humano y la computadora. Hubo un filósofo, John Searle se escribe, que explicó y refutó este tema con lo que él llamó el experimento del cuarto chino. Esto es poner un fulano que no tiene la más perra idea del chino y se le pide que traduzca un poema en chino. Pero, y este pero es muy importante, se le dan códigos para que calce en cada estrofa o cada verso con el chino correcto y hace una traducción perfecta. Fue como consecuencia del programa y no como consecuencia que entendía chino la persona. Incluso hay uno de los filósofos que cada vez que escribo sobre esto agrego nueva bibliografía, que es muy interesante, que dice, si uno quiere comprobar empíricamente o físicamente esto que estamos diciendo del ser humano, que no es solo carne y hueso, sino que tiene estados de conciencia, mente o psique, digamos lo siguiente: la parte física y material del ser humano está expuesta a la investigación de cualquiera. Cuando una persona puede investigar en el cuerpo de una persona, muerta o viva, todo lo que quiera y va a sacar una serie de conclusiones. Lo que no puede sacar es sus amores, sus pensamientos, sus inclinaciones. Eso está reservado exclusivamente a la persona. Y eso es lo inmaterial, lo que no es sujeto al experimento que estoy señalando. Estoy ya en el tiempo que me han asignado para esto. Solo quiero terminar con otra de las asignaturas pendientes que creo que tenemos los liberales, y es lo siguiente. Nosotros estamos observando en muchos lugares en América Latina, el extremo, por supuesto, es ese individuo que habla con los pajaritos en Venezuela o Cuba, pero también lo que ocurre con el nacionalismo y la xenofobia en Europa, lo que está ocurriendo en Estados Unidos hoy. Uno de mis libros se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, publicado primero por el Fondo de Cultura Económica, donde muestro el declive lamentable en Estados Unidos, además un papa peronista. Estamos en una situación difícil, pero el punto que quiero hacer es esto. Resulta que la democracia se ha convertido en cleptocracia en gran medida, es decir, el gobierno de ladrones, de sueños de vida, de propiedades y libertades. Y eso no tiene nada que ver con los Giovanni Sartori de nuestra época, que han sostenido que la parte medular y esencial de la democracia es el respeto a las autonomías individuales y a los derechos de las personas. Entonces, ¿cuál es la asignatura pendiente? Nosotros los liberales creo que tenemos que ejercitar las neuronas para imaginar nuevos límites al poder antes de convertir al globo terráqueo en un inmenso gulag en nombre de una democracia pervertida. Y termino con una reflexión que hace el constitucionalista argentino brillante Juan González Calderón, que dice que los demócratas de los números ni siquiera de números entienden, porque parten de dos ecuaciones falsas, que son 50% más 1% igual a 100%. 50% menos 1% igual a 0%. Las dos ecuaciones son falsas. Esa es la idea
de decir que hay democracia en Venezuela o que hubo democracia en el régimen nazi o de Salvador Allende en Chile o tantos otros ejemplos que ponemos. Es una perversión. Y Hayek, en Law, Legislation and Liberty, Derecho, Legislación y Libertad, ha sugerido límites para el legislativo. Bruno Leoni ha sugerido límites para el judicial y Montesquieu, en El espíritu de las leyes, ha sugerido, en pasajes poco explorados, límites para el ejecutivo. Si no nos gusta lo que dice Montesquieu, no nos gusta lo que dice Hayek o no nos gusta lo que dice Leoni, propongamos otras cosas, pero no nos quedemos de brazos cruzados esperando el resultado de las próximas elecciones, porque eso es suicida. Muchas gracias. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Vamos a ir a unas preguntas. Tratamos de hacer así como un ping-pong y vos nos vas contestando. Una de lo primero que nos dijiste fue un poco de esto de ser liberal y respetar las ideas de los otros y que valorás la diversidad. ¿Cómo conviven por ahí posturas opuestas como la de Milei y Gloria Álvarez, por ejemplo, con respecto al aborto? ¿Es una contradicción o sobrevive dentro del liberalismo? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, me parece muy jugosa esa pregunta. Yo en mis cosas de actividades académicas mano a mano he tenido con los dos. A los dos aprecio mucho, a Javier Milei y a Gloria Álvarez. Pero en este caso del aborto estoy completamente de acuerdo con Javier Milei. Me parece, y he escrito mucho también sobre esto, que cuando estamos hablando del respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, la parte central es la vida. Y como ha mostrado entre tantas otras testimonios la Academia Nacional de Medicina, la vida comienza en el momento de la concepción. Y el decir que la mujer es dueña de su cuerpo es absolutamente cierto, pero no es dueña del cuerpo de otro. Y la naturaleza muestra que los chicos y las chicas no crecen en los árboles. Mientras no haya una posibilidad de transferencia de útero o a úteros artificiales, es en la madre. Hace poco, en estos días, en un Zoom, una exalumna de Mendoza estaba diciendo que incluso es un error decir fulana de tal que está embarazada está esperando un bebé. No, no está esperando un bebé, tiene un bebé. Y desde luego que hay actitudes bochornosas, espantosas, tal vez las peores que se pueda concebir, como es una violación. Pero la violación no justifica otra violación, que es a la vida de un ser indefenso. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con Javier Milei en ese punto y en muchos otros, y en otros puntos estoy de acuerdo con Gloria Álvarez, pero me parece que hay que prestarle atención a todas las contribuciones de la genética moderna que han demostrado. A veces se dice, por ejemplo, bueno, pero no me diga que cuando se rompe una semilla se está rompiendo un árbol, es distinto el árbol de la semilla. Por supuesto, cuando se rompe una semilla se está rompiendo algo del reino vegetal que está en potencia de ser árbol. Cuando se rompe o se mata a un ser humano en el seno materno, se está matando a alguien que está en potencia de ser niño, adolescente, adulto, viejo, pero se está destrozando algo que es del reino humano. Me parece a mí que es la lógica más primitiva, la magia más rudimentaria, el sostener que hay un cambio en algo que es de la condición vegetal o mineral que se ha convertido en un ser humano en determinado momento. Eso es una cosa que está, me parece, fuera de la ciencia, y es un tema científico y un tema, por lo tanto, moral, ¿no? Lejeune, el profesor de la Sorbonne de genética, ha explicado esto con mucha claridad, ¿no?
mi último artículo en La Nación de hace, no sé, un par de meses, me refiero una vez más, porque me he referido varias veces a este tema que me parece lamentable, ¿no? El tema del aborto. Yo una vez, dando una clase, les pasé a mis alumnos un video que se llama El grito silencioso, que yo tuve que salirme del aula porque no lo puedo ver, pero es el proceso del aborto y la defensa de esa criatura. Y por supuesto que se puede decir que el bebé o el feto es inviable por sus propios medios. También el paralítico, el ciego y el que está recién operado, en fin, son inviables por sus propios métodos y sus propios medios, y no se justifica el matarlos. Y sobre todo, por eso Julián Marías ha dicho y ha hecho un paralelo y lo ha llamado el síndrome Polonio, por en Hamlet, cuando un fulano le pasa una espada a otro que lo mata atrás de una cortina sin mirarle la cara, ¿no? Es un acto de una cobardía bastante grande, entre otros puntos, ¿no? Otro tema que nos ha llegado acá, nos preguntan, ¿liberalismo y religión se complementan? Yo creo que son dos planos completamente distintos. Porque acá viene una cosa, le agradezco mucho esa reflexión, esa pregunta. El liberal se ocupa de un aspecto de la moral, que son las relaciones interindividuales. No hace alusión como liberal, como persona, desde luego cada uno tiene sus valores, pero como liberal no se inmiscuye en cuáles son los valores referidos a las relaciones intraindividuales, o sea, de uno mismo, en su fuero interno. Eso no hace al liberalismo. Por eso este extraordinario jurista Jelinek decía que el derecho es un mínimum de ética. Al decir mínimum de ética, quería decir que nos estamos refiriendo a la cuestión moral referida, como decía en esa definición que esbocé y que tengo la satisfacción que muchos lo han citado, el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Nos estamos refiriendo a la moral como respeto al prójimo, punto. Ahora, si es religioso, si no es religioso, si tiene costumbres pervertidas, que consideramos pervertidas, o si es un santo, en fin, eso no tiene nada que ver con la cuestión liberal. Yo diría que más para acercarnos más a la reflexión que se acaba de hacer, yo creo que la religión tiene que estar muy alejada de la cuestión del liberal, lo cual no quiere decir que usted, Darío, que yo tengamos o somos agnósticos o ateos o religiosos o musulmanes o judíos o cristianos o qué sé yo. Esto es una cuestión del fuero interno de cada uno. Ahora, si alguien le pregunta dentro del fuero interno de cada uno, ¿qué opina usted de la religión? Bueno, yo como Alberto puedo dar mi opinión respecto de la concepción religiosa, pero no hace a la cuestión liberal. Yo creo que no debe mezclarse para nada y es peligroso, diría yo, mezclar el liberalismo con concepciones religiosas. Por eso agrego, tal vez sea útil en esta cuestión semántica, el otro día, no menciono a la persona, pero un gran amigo, un colega, que me decía, claro, Alberto, pero lo que pasa es que la visión ortodoxa de la economía dice, yo le decía, pero para un minuto, la ortodoxia es una cuestión de la religión y de los dogmas que no tienen nada que ver con la ciencia. La ciencia es la antiortodoxia. Bueno, pero es una cosa que se usa, es que no usemos expresiones que nos confunden. Acá nos pregunta Gabriela Critini, ¿el precio de la libertad es su eterna vigilancia? ¿De qué manera puede aportar cada uno de nosotros a mantener esa libertad teniendo en cuenta que nuestra sociedad es reacia a participar en política? Bueno, me parece excelente esa pregunta de Gabriela, muy buena, va al meollo de un tema fundamentalísimo. Esa frase que cita, el precio de la libertad es la eterna vigilancia, es de Jefferson, y efectivamente eso me lleva
de nuevo a Tocqueville, pero no Tocqueville en La democracia en América, sino en otro libro menos conocido, que es el antiguo régimen y la Revolución Francesa, donde Tocqueville dice, pero ¿por qué diablos es que muchos países, por ejemplo la Argentina, por ejemplo Estados Unidos, que han tenido extraordinarios progresos morales y materiales, se han venido abajo de esta manera? ¿Qué es lo que ocurre? Y dice Tocqueville, siguiendo con la pregunta de Gabriela, dice Tocqueville, es porque la gente, en lugares donde ha habido grandes progresos morales y materiales, da eso por sentado. Y ese es el momento fatal. Nunca se puede dar por sentado esto. Es, como decía Jefferson, la eterna vigilancia. O sea, todos tenemos la obligación moral de poner nuestra contribución para el respeto recíproco, porque todos estamos interesados en que se nos respete. No importa si nos dedicamos a la danza, a la jardinería, a la carnicería, a la carpintería o a la filosofía. Todos queremos que se nos respete. Por lo tanto, todos tenemos que contribuir y no actuar como si estuviéramos en una especie de enorme platea mirando un escenario diciendo que esos del escenario nos tienen que resolver los problemas. No, los problemas los tenemos que resolver cada uno de nosotros. Lo quiero poner, como varias veces he dicho, en una forma que puede parecer exagerada, pero no me parece que sea. Y es, a la noche, antes de acostarnos, todos, cada uno de nosotros, tenemos que preguntarnos, ¿qué hice hoy para que me respeten? Si la pregunta es nada, no tenemos derecho a quejarnos. Ahora, yo comprendo que hay canales que son muy fértiles para transmitir ideas. Es la cátedra, el libro, el ensayo, el artículo. Pero hay mucha gente, naturalmente, que no tiene acceso a la cátedra o el libro, en fin. Y yo he aconsejado, con algún éxito, diría yo, el establecimiento de ateneos liberales, o sea, una especie de club de lectura, donde se reúnen en casas de familia 4 o 5 personas, donde alguien expone de un libro y el resto debate. Y al año siguiente, esos 5, cada uno establece un grupo de 5 y así sucesivamente. El efecto multiplicador en las familias, en los lugares de trabajo, en las reuniones sociales es notable. Por supuesto, elegir un buen libro y preferentemente un libro que abarque muchísimos temas desde distintos ángulos, que no se siente en un solo tema que se hace tedioso. Y de paso, para mostrar, como tantas veces he dicho, que el liberalismo no se corta en tajos, que no es una cuestión económica, ni solamente filosófica, ni solamente histórica, solamente jurídica, es todo eso. Es principalmente ética y moral, pero es una concepción que no puede cortarse en tajos. Entonces, mirar la cosa de distintos andariveles es muy útil. Últimas 3 preguntas nos quedan, como para llegar más o menos al tiempo que habíamos pactado, nos fuimos unos minutitos. Como para tener un poco de claridad hoy en día con respecto al tema liberal, ¿qué países del mundo hoy para vos son ejemplos de liberalismo? Que está aplicado en gran parte o en todo. ¿Qué países podés hoy como ejemplo? Bueno, es muy difícil esa pregunta, pero yo diría que hay algunos indicios en Singapur, hay algunos indicios en Corea del Sur, hay algunos indicios, aunque se está complicando el asunto, en Hong Kong, pero lamentablemente la oleada nacionalista xenófoba ha abarcado áreas muy grandes, cosa que no debe desesperar, sino hacer que redoblemos los esfuerzos y veamos un desafío y ver, en el caso argentino, que hay fundaciones en Tucumán, en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, en Corrientes, en Buenos Aires, lo que están haciendo ustedes en Neuquén, institutos, fundaciones, centros de distinta naturaleza, que se ocupan de trabajar de las cejas para arriba. El tema es de las ideas, es un tema educativo. En ese sentido hay que tomar, subrayar,
poner en negrita, en letra muy grande, lo que ha dicho el marxista Antonio Gramsci. Tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura. Una gran verdad que ha percibido el marxismo. En ese sentido, agrego que mi querido amigo, mucho mayor que yo, Eudosio Rabines, ex marxista, premio Mao y premio Lenin, gran liberal, primero pensó, él cuenta en un libro que ha sido bestseller, que se llama La Gran Estafa, donde él cuenta que primero pensó que el problema estaba en la mala administración de Stalin y sus adláteres, y después se dio cuenta que no tenía nada que ver ni con Pepe ni con Juan, era una cuestión inherente al sistema. Yo lo presenté en varias tribunas, en Chile, en México, en Guatemala, en la Argentina. Siempre sus primeras líneas era pedir perdón por lo que había hecho. Una de sus misiones, dicho sea de paso, más importantes, contadas por él, es infiltrar los seminarios de sacerdotes en Madrid y en Santiago de Chile. Ese era su... fue asesinado en México, no se la perdonaron. Él era peruano, viajaba con pasaporte boliviano y vivía en México finalmente. Yo tuve la satisfacción de estar muy cerca de él en muchas cosas. Él se emocionaba cuando pedía perdón y hacía un paralelo con Pablo de Tarso en su camino de Damasco, en su conversión. Pedía perdón por todo lo que había hecho y él escribía, bueno, en la prensa de Buenos Aires, en la época de Gainza Paz, en muchos diarios latinoamericanos todos los días, y sentía como una obligación y una necesidad imperiosa de revertir el mal que él había hecho desde el Kremlin. Gustavo Valet nos dice, en el Día de la Soberanía mi consulta se instala a tratar de entender el plan de acción del liberalismo para la recuperación de la soberanía. Entiendo que desde hace tiempo se ha perdido en nuestra república la soberanía financiera, territorial, cultural, entre otras. ¿Cuál es el plan de acción del liberalismo? Bueno, hay un autor que yo aconsejo mucho para ese tema de la soberanía, que es Bertrand de Jouvenel, que dice básicamente, y espero que no lo tomen como una chocantería, que todo el análisis de la soberanía política es una perfecta imbecilidad, que el único soberano es el individuo. Por ejemplo, en tema monetario, el vincular la soberanía con ese billete espantoso que es el peso argentino es una falta de respeto y un cachetazo a la inteligencia. Uno de los puntos que analizo en mi libro Maldita Coyuntura es precisamente la importancia de eliminar la banca central, porque la banca central, aunque sean los mejores banqueros del orbe y los más decentes, solo están embretados en qué tasa emitir, qué tasa contraer o dejar igual la masa monetaria. Y cualquiera de las tres cosas que decida está afectando los precios relativos, que son los únicos señales que tiene el mercado para operar. Incluso si alguien dice, bueno, pero supongamos que los banqueros centrales tengan la bola de cristal y hacen lo mismo en la cantidad de dinero que la gente prefiere, el contrafáctico de eso es decir, ¿para qué diablo se metió si va a hacer lo mismo que hubiera hecho la gente? Primero. Y segundo, la única forma de saber qué hubiera hecho la gente es dejarla actuar. Por eso es el cuento del lobo feroz, como dice Hayek. El Banco Central es para comernos mejor, se dice en las cartas orgánicas, para preservar el poder adquisitivo. Ninguna banca central en la historia de la humanidad ha preservado ningún poder adquisitivo. Como dice Hayek, volviendo al tema de la religión, hemos tardado 200 años en darnos cuenta del horror y el error de haber atado la religión al poder político. Esperemos que no se demore otros 200 años para darnos cuenta de la sandez de atar el dinero al poder político. Y hoy, 23, el Día de la Soberanía, se festeja la derrota de la vuelta de obligado. De este canalla de Rosas, digamos que se habla de la soberanía cuando ofreció, digamos, cancelar la deuda a través de la entrega de las Malvinas y otras de las barrabasadas de esa tiranía. Cuando se dice la soberanía nacional y popular, a mí personalmente me aterra la idea. Cuando se dice que el individuo es soberano, que es sagrada la autonomía individual, entonces yo eso lo comprendo. Se ha puesto el sello de soberanía para incautar a los distraídos, yo diría.
O sea que, para redondear, ¿vos estás de acuerdo con Javier Milei de detonar el Banco Central? Sí, absolutamente. Claro. Que la gente. Yo vengo hablando de esto desde mi primer libro, Fundamento de Análisis Económico, del año 72, con prólogo de Hayek y un prefacio del ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, William Simon, donde estoy batiendo el parche del tema del Banco Central hace 40 y pico, casi 50 años, sin éxito por el momento, pero alguna vez esperemos que se dé cuenta que la gente pueda elegir el activo monetario, y si se pregunta qué cantidad de moneda debe haber, es lo mismo que preguntarse qué cantidad de lechuga o de zanahorias tiene que haber. Bueno, hasta acá llegamos un poco al tiempo que teníamos pactado. Eh, Prácticamente se han respondido todas las preguntas. No queremos más que agradecerte tu tiempo y tu amabilidad de compartir estos minutos con nosotros acá en Neuquén. Así que la verdad que un placer. Espero bueno, que todos los que han podido participar hoy y los que nos estén viendo también en el futuro puedan también tomar todas estas ideas y conceptos que nos has sabido compartir. Así que te dejo unos minutos para que por ahí nos expreses tus últimas palabras. Bueno, agradecerles mucho la invitación. Ha sido un gran gusto estar con ustedes y celebro muy entusiastamente que en Neuquén exista un centro como el de ustedes que irradie las ideas liberales, las ideas de Juan Bautista Alverde, las ideas que hicieron de la Argentina uno de los países más extraordinarios del orbe. Hay que recordar, aunque parezca de ciencia ficción a esta altura, que los salarios del peón rural y del obrero de la industria incipiente en esa época eran superiores a los de Suiza. Esto no fue un lapsus, dije Suiza, Alemania, Francia, Italia, España, la población se duplicaba cada 10 años, teníamos exportaciones como Canadá, como digo, he dicho muchas veces, en el centenario 1910 nos visita una delegación de la Academia de Francia y comparó los debates del Parlamento argentino por el nivel que tenían con los debates de esa Academia de Francia. Y esto, volviendo a la pregunta de Gabriela sobre cuando lo citaba Jefferson en el precio de la libertad, yo creo que eso se debe a que muchas generaciones siguientes se dejaron estar mientras avanzaron las ideas de la CEPAL, de Keynes, de Marx, de los socialismos, de los fascismos, y cuando se produjo la confrontación no había nada que responder porque no habían estudiado. Ahora yo creo que estas fundaciones, estas entidades como esta de Neuquén, en fin, son luces que aparecen en el firmamento que son para ser muy optimistas respecto de la situación argentina, aunque estamos por ahora con una catarata muy peligrosa, pero eso nos hace poner más en la punta de la silla, darnos cuenta del desafío, pulir mejor el mensaje, y lo fantástico, y termino con esto, es que los que tenemos oportunidad de estar en la cátedra de un semestre, un año, frente a alumnos y alumnas, cuando nos dicen, esto me cambió la vida, me abrió el horizonte, eso no tiene precio, el impacto que recibimos es una cosa extraordinaria. Ahora, hay muchos que no han tenido la oportunidad de oír otra campana y están con su cuadernito, un semestre, 6 años, oyendo ideas trogloditas y cavernarias, y por supuesto que ese es un problema. Por eso hay que trabajar tanto, me parece a mí, en la educación. Les agradezco mucho a cada uno de ustedes esta oportunidad.